Israel Shahak, Historia judía, religión judía, el peso de 3000 años seguida. Una utopía cerrada hasta que estas actitudes se adopten de modo generalizado. El peligro real de la política israelí basada en la ideología judía seguirá siendo mayor que el peligro de las políticas basadas en consideraciones puramente estratégicas. La diferencia entre los dos tipos de política la supo expresar Hugh Trevor Roper en su ensayo Sir Thomas More y Utopía, donde los denominó política platónica y política maquiavélica. Cita: Maquiavelo al menos se disculpó por los métodos que consideraba necesarios en política. Lamentaba la necesidad de la fuerza y del fraude y no les daba ningún otro nombre. Pero Platón y Moro los santificaban, siempre que se utilizaran para apoyar sus propias repúblicas utópicas. Fin de cita. De modo parecido, los auténticos creyentes en esa utopía llamada el Estado judío, que se esforzará por conseguir las, entre comillas, fronteras bíblicas, son más peligrosos que los grandes estrategas del tipo de Gazit, porque su política se santifica mediante el uso de la religión o, lo que es peor, mediante el uso de principios religiosos secularizados que conservan absoluta validez. Mientras que al menos Gazit parece que ve la necesidad de sostener que el dictat israelí beneficia a los regímenes árabes, Ben-Gurión no pretendía que el restablecimiento del reino de David y Salomón fuera a beneficiar a nadie más que el Estado judío. No debería resultar extraño que se usen los conceptos de platonismo para analizar la política israelí basada en la ideología judía. De ello se han dado cuenta varios estudios, entre los cuales el más importante es Moses Hadass, que sostiene que los fundamentos del judaísmo clásico, esto es, del judaísmo tal y como lo establecieron los sabios talmúdicos, se basan en influencias platónicas y sobre todo en la imagen de Esparta tal y como aparece en Platón. Según Hadass, un rasgo crucial del sistema político platónico que fue adoptado por el judaísmo ya en el período macabeo 142-63 a.C., era que todos los aspectos de la conducta humana se sometan a sanciones religiosas que habrán de ser manipuladas por el gobernante. No cabe mejor definición del judaísmo clásico y de las maneras en que lo manipularon los rabinos que esta definición platónica. En particular, Hadass sostiene que el judaísmo adoptó lo que el propio Platón resumió como los objetivos de su programa en este conocido pasaje. Cita: Lo fundamental es que nadie, hombre o mujer, carezca jamás de un dirigente y que nadie adquiera el hábito mental de dar un solo paso, ya sea sinceramente o en broma, basándose en su responsabilidad individual. En la paz como en la guerra, ha de vivir siempre con los ojos puestos en su dirigente superior. En pocas palabras, hemos de entrenar a la mente para que ni siquiera considere la posibilidad de actuar como un individuo o de saber cómo se hace eso. Leyes 90
942 AB. Nota. El pasaje completo de Leyes en versión castellana de José Manuel Pablón y Manuel Fernández Galiano dice: en cuanto a la organización militar, muchos son los temas de deliberación y muchas las normas que vienen a cuanto, pero la más importante es que jamás haya nadie, varón ni hembra, que no está mandado, ni nadie cuya alma esté habituada a hacer nada de peor, si ni aisladamente, ni en asuntos serios, ni tampoco en cuestiones de juego, sino que antes bien, tanto a lo largo de las guerras todas como durante la paz, se viva siempre mirando y siguiendo al jefe, y dejándose gobernar por él hasta en lo más mínimo, como por ejemplo en levantarse cuando él lo mande, o caminar o hacer ejercicio, o lavarse o comer, o despertarse de noche para las guardias o los recados, o en el momento mismo del peligro, no perseguir a nadie, ni retirarse ante otro sin orden expresa del jefe. En una palabra, instruir al alma para que se acostumbre a no pensar siquiera, ni a saber en modo alguno hacer nada aparte de los demás, y ello con el fin de que así la vida de todos se organice en todos los aspectos y constantemente según el mayor grado posible de concentración, coincidencia y comunidad, pues no hay ni jamás habrá nada mejor que esto, ni más provechoso, ni más eficaz con respecto al éxito y a la victoria guerrera. Fin de cita. La versión resumida de Shahak, que no recoge los pasajes transcritos entre paréntesis, está tomada de Karl Popper, The Open Society and Its Enemies. Fin de nota. Si se sustituye la palabra dirigente por rabino, tendremos una imagen perfecta del judaísmo clásico que todavía sigue influyendo profundamente en la sociedad israelí judía y determinando en gran medida la política de Israel. En la sociedad abierta y sus enemigos, Karl Popper escogió este pasaje como descriptivo de una sociedad cerrada. El judaísmo histórico y sus dos sucesores, la ortodoxia judía y el sionismo, son enemigos declarados del concepto de sociedad abierta en lo que respecta a Israel. Un Estado judío, tanto si se basa en su ideología judía actual, cuanto si lo hace, en caso de que pase a tener un carácter aún más judío que el presente, en los principios de la ortodoxia judía, no puede contener jamás una sociedad abierta. O bien puede convertirse en un gueto completamente cerrado y belicoso, una Esparta judía sostenida por el trabajo de hilotas árabes y preservada en su existencia gracias a su influjo en el establishment político de Estados Unidos y la amenaza del uso de su poder nuclear. O bien puede intentar convertirse en una sociedad abierta. La segunda opción depende de un análisis honesto de su pasado judío, de la admisión de que el chauvinismo y el exclusivismo judío existen y de un análisis honesto de las actitudes del judaísmo hacia los no judíos.